Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Hermanos amados, paz del Señor. Cuando nosotros examinamos las Escrituras Sagradas nos damos cuenta de que el Espíritu Santo tuvo un cuidado muy particular con la iglesia en Éfeso. Si usted mira todo el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que muchas de las epístolas del Nuevo Testamento tienen que ver con la iglesia en Éfeso. Usted mira la epístola a Éfeso, luego usted mira que en Apocalipsis, una de las 7 cartas va a la iglesia en Éfeso. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, primera y segunda, Timoteo estaba en Éfeso. Esta epístola que vamos a considerar, la de Primera de Juan, se cree que Juan estaba en Éfeso, en Asia Menor. En Hechos capítulo 20, Pablo manda llamar a los ancianos de Éfeso y les da una instrucción pastoral. Entonces nosotros vemos que Éfeso tiene en las Escrituras un cuidado muy particular de parte del Señor. Y aquí, esta epístola, el apóstol Juan, es una epístola que surge de caminar juntamente con Jesucristo, de las pruebas y de las tribulaciones que los seguidores de Jesucristo en el primer siglo pasaron. Y me refiero a los que han leído la literatura patrística. Como decía nuestro hermano esta mañana, sin lugar a dudas, la epístola de Juan es una de las epístolas últimas de los escritos del apóstol Juan. Los escritores patrísticos como Jerónimo, como Eusebio, como Tertuliano, todos ellos muestran que en la historia de la iglesia hubo una persecución muy fuerte en los tiempos de Domiciano. Y la persecución era porque los césares querían deificarse. Entonces empezaron a perseguir a los cristianos, los llevaban, cuando se daban cuenta que alguien era cristiano, los llevaban ante una estatua de uno de los césares y el cristiano o la persona tenía que confesar que el César era el Quirios, o sea, el Señor. Y el que no confesaba que César era el Quirios, entonces claro, sufría martirio por el nombre de Jesús. Entonces cuentan los patrísticos que eso pasó con Juan. Lo llevaron, lo presentaron ante la estatua de uno de los césares. No confesó que el César era el Quirios, sino que confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces por esa causa es que Juan es enviado a la isla de Pasmos. Y después, cuando sale de Pasmos, es cuando escribe Apocalipsis, escribe la epístola de Juan y escribe el Evangelio de Juan. Y entonces en esa cuentan los patrísticos que el martirio que sufrió Juan fue que lo echaron en un caldero gigante de aceite hirviendo. Pero el Señor milagrosamente sacó a Juan de ahí. Y esa fue la razón por la cual terminó en la isla de Pasmos. Y en la historia de la patrística a Juan le llamaban el inmortal, porque lo metieron al caldero y no se murió. Y también por eso al final del Evangelio él dice no que este discípulo iba a quedar hasta que Cristo viniera, porque estaba rondando por ahí la historia de que él iba a permanecer hasta que Cristo viniera. Entonces esta epístola es una epístola que viene de caminar con Jesucristo, de andar con Jesucristo, de sufrir y de vivir por el Señor Jesucristo. Bien. Y cuando uno mira, Juan es un escritor bien particular, porque los escritos de Juan completan la Biblia. Por ejemplo, su evangelio completa los evangelios, sus epístolas completan las epístolas, y Apocalipsis completa ¿qué? Completa toda la Biblia. ¿Ven? Y aquí en esta epístola los hermanos ya hablaron del contexto histórico. El apóstol Juan, como lo iba a hacer Ireneo 90 años después, como lo iba a hacer Hipólito de Roma 50 años después que Ireneo, se enfrenta con una doctrina que era una enseñanza filosófica mezclada con judaísmo, que se conoció después como el gnosticismo. Esto que enfrenta aquí Juan es el pregnosticismo naciente. ¿Bien? Y en el capítulo 2, por ejemplo, Juan
se enfrenta a una de esas líneas nacientes del pregnosticismo, que eran los cerintanos. Cerinto era un promotor de estas herejías, que cuenta la patrística, que estaban en un baño público y llegó el apóstol Juan, y entonces cuando Juan llegó al baño público estaba Cerinto. Entonces Juan le dijo a los discípulos: salgamos de aquí, no vaya a ser que Dios tire encima, haga un juicio sobre Cerinto. Entonces en el capítulo 2, Juan se enfrenta a esa línea del pregnosticismo, que son los cerintanos, que decían que Jesús era uno y el Cristo era otro, separando a Jesús del Cristo y entonces negando que Jesús era el Cristo. En el capítulo 4 se enfrenta otra línea de ese pregnosticismo naciente, donde se conocía como los docetas. Ellos decían que Cristo era una mera apariencia. Cuando usted lee primera de Juan capítulo 5, yo sé que se va a acordar, este Jesucristo no vino mediante agua solamente, ¿recuerda? Sino mediante agua y sangre, porque ellos decían que Jesús el Cristo, los pronósticos, el león Cristo vino solo sobre Jesús en el bautismo. Entonces aquí también ellos enseñan, Juan enfrenta la herejía, que ellos negaban que Jesús era el Cristo, sino que Jesús era una especie de fantasma, por decirlo así. Era como una especie de apariencia, que es lo que se llamó como el docetismo. Entonces esta epístola es una epístola de contrastes, de defensa de la fe, pero también es una epístola donde revela la naturaleza de Dios y revela cómo es la experiencia de vida de aquellos que participan de la naturaleza de Dios. Amén. Bien, en los versículos 1 al 3, ya lo han estado leyendo. Juan presentó a Jesús como el logos de la vida, como el verbo de la vida. Bien, ahora en este versículo, en el 5, va a presentar la naturaleza del Dios a quien Jesús vino a revelar. O sea, Juan pasa de la revelación de la palabra del verbo de Dios a presentar la revelación de Dios mismo. Y esa revelación nosotros la podemos ver en este versículo en 4 puntos. 1, el mensaje sobre la naturaleza de Jesús viene, escúcheme hermano, del propio Jesús. Ya lo vamos a mirar. 2, el mensaje sobre la naturaleza de Jesús es anunciado por los apóstoles. Ya vamos a mirar donde dice: y os anunciamos. 3, se revela el mensaje acerca de la naturaleza de Dios. Dios es luz. Y 4, Dios es luz en el sentido de que no hay ninguna tiniebla en él. Esa es la revelación que vino a traer el Señor Jesucristo. Bien, primer punto. Este es el mensaje que hemos oído de él. La naturaleza de Dios es revelada por aquel que es Dios. ¿Vamos entendiendo? Solo Dios puede revelarse plenamente. Por eso, por ejemplo, en Mateo 11:27, usted ha leído: todas las cosas fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Padre, ¿sino quién? El Hijo. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Bien, ahí donde dice conoce, en la Biblia textual traduce conoce plenamente. Entonces, para que alguien pueda revelar plenamente a Dios, tiene que ser Dios. Tiene que ser alguien que está en el seno de la deidad, que pueda darnos a conocer cómo es la naturaleza de Dios, hermano. Y el único que puede hacer eso es ¿quién? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Hay un texto muy conocido, vamos a Juan 1:18. Juan 1:18. Muy conocido, pero tiene que ver con esto porque nos amplía esta frase de Juan que dice: este es el mensaje que hemos oído de él. Bien, Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. ¿El qué? El unigénito Hijo que está ¿en dónde?
en el seno del Padre, ¿qué hizo? Le ha dado a conocer, ¿bien? Lo explicó. O sea, el que está en el seno del Padre, que es el Hijo, cuando sale de la eternidad al mundo de los hombres, nos revela algo, y es que nos muestra cómo es Dios. Y volvamos allá a primera de Juan, y quiero llamarle la atención a algo, hermanos. Este es el mensaje que hemos oído. Ve, mire su Biblia. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Ve? ¿Ve ese artículo de ahí? Es la preposición apo, que significa desde. O sea, que quiere decir que el mensaje del Padre o de Dios viene ¿de quién? Desde la persona del Hijo. O sea, el mensaje de la naturaleza de Dios viene solamente del propio Hijo de Dios. Y Juan dice, este es el mensaje que nosotros hemos oído de Él. O sea, en términos prácticos, todo lo que Jesús fue, todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús dijo, de todo eso resplandeció una noticia. ¿Sabe cuál era? Dios es luz. De eso que Él vivió, resplandeció esa noticia. Porque la luz que conocemos de Dios, del Dios que habita en luz inaccesible, esa luz que podemos conocer nosotros de Dios, su naturaleza, solamente se halla en el Verbo. Porque la vida estaba ¿con quién? La vida eterna estaba con el Padre. O sea, solo uno que está en el seno de la deidad puede revelarnos al Padre. Y eso que ellos vieron de Jesucristo, sigue el texto, y os anunciamos. Ya nuestro hermano lo explicaba esta mañana. Bien, ahí en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y si se va para el versículo 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado. Si usted se da cuenta, mire su Biblia, mire ese versículo. ¿Sabe qué encuentra usted ahí? Una progresión en el conocimiento de Jesucristo. Lo hemos oído, lo hemos visto, luego lo contemplamos y luego lo palpamos, hermano. Y entonces eso que anuncia Juan y que anuncia a los apóstoles viene por un contacto directo con quién es Jesucristo, con quién es Dios, con la naturaleza de Dios. ¿Por qué nosotros necesitamos conocer que la naturaleza de Dios es luz? Bueno, recuerde que los falsos maestros, los engañadores, los anticristos se habían introducido en la iglesia. Y una manera de identificarlos es reconocerlos por su identificación con la luz o por su identificación con las tinieblas. Juan más adelante va a decir que Caín era ¿de quién? Del maligno. O sea, hay una identificación de los que viven en tinieblas y hay una identificación con los que viven en luz. Entonces la carta iba a ayudar a las iglesias, o a la iglesia en Éfeso empezando, las iglesias de Asia Menor, los iba a ayudar a poder identificar y probar a los verdaderos creyentes, a los falsos creyentes, a los verdaderos maestros y a los falsos maestros, hermanos. Bien. Entonces, ¿qué anunciaba Juan? Biblia. Que Dios es ¿qué? Que Dios es luz. Y mire, cuando usted mira el Nuevo Testamento, a Dios se le define con 3 palabras. Dios es espíritu, Dios es luz y Dios es ¿qué? Amor. Bien, estas son las 3 definiciones de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando dice Dios es espíritu, Juan 4:24, está hablando de la naturaleza esencial de Dios. Pero cuando está diciendo Dios es amor y Dios es luz, nos está diciendo que la naturaleza por la cual Dios se revela a los hombres es una naturaleza que es luz y una naturaleza que es amor. ¿Bien? Y la luz, ya lo vamos a empezar a mirar, nos va a hablar
de la santidad inherente de Dios. Claro, hay muchos aspectos más que se pueden percibir acerca de la luz de Dios, pero creemos que en el contexto de la epístola, cuando Juan dice que Dios es luz, está hablando de la santidad propia del ser divino, hermanos. ¿Bien? Y cuando habla de que Dios es amor, habla sin lugar a duda de la benevolencia de Dios para el hombre. En su revelación al hombre, Dios es santo, puro, pero en su obra de salvación y redención, Dios es ¿qué? Amor. Y pareciera que hubiese un contraste entre la luz y entre el amor. ¿Por qué lo decimos así? Porque el amor de Dios lo inclinaba a salvar a la humanidad, pero la santidad decía no puede salvar al pecador. ¿Me entiendes? Porque la santidad de Dios había sido ofendida. ¿Bien? Entonces, hermano, la santidad de Dios no podía dejar impune el pecado, pero por otra parte su amor quería salvar al pecador. Entonces, cuando Dios salva al hombre, funcionan, por decirlo así, todas las perfecciones y los atributos divinos, hermanos. ¿Bien? Entonces, Dios es luz, absolutamente perfecto moralmente y santo, puro. No hay mancha de pecado en su carácter. Es puro en su ser, en sus palabras, en su accionar. Ahora, usted me preguntará, hermano, ¿y cuándo fue que Dios accionó en la tierra? ¿Cuándo fue que Dios habló en la tierra? Pues a través del que lo reveló, Jesucristo, el revelador del Dios invisible, el revelador visible del Dios invisible. ¿Bien? Y entonces, para terminar de decir, hablar de la santidad infinita de Dios utilizando la figura de la luz, dice: y no hay ningunas tinieblas en él. Hermano, en Dios no hay, lo dice Jacobo, Santiago, en Dios no hay sombra de variación. ¿Lo ha leído? O sea, el Jacobo lo que trata de decir es que en los astros hay un oscurecimiento por la rotación de los mismos astros. ¿Bien? En cambio, en Dios no hay cambio de ninguna índole. Él es inmutable y su santidad no cambia, no se ve afectado por el pecado. Santo, puro, limpio. Eso es lo que se refiere aquí la luz, hermanos. ¿Bien? Y a Dios le repugna mucho el pecado porque es lo más opuesto a su naturaleza de luz. ¿Bien? Por eso el Señor Jesucristo no pecó y no podía pecar. ¿Bien? Entonces, vamos a enfatizar este asunto de Dios es luz en el sentido de que Dios es santo y de que Dios es puro. ¿Bien? Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Bien, aquí Juan está ahora enfatizando la vida de estos engañadores, de estos falsos maestros, de estos anticristos que son los prenósticos. ¿Por qué? Porque había un contraste en lo que decían y en lo que vivían. Ya nuestro hermano lo aclaró. Ellos decían tener comunión con Dios. Ellos decían que no tenían pecado. Por eso muchas veces aparece en la Biblia, si decimos que no tenemos pecado. Bien. Entonces, hermano, los falsos maestros en Éfeso, en Asia Menor, habían desligado, digámoslo así, la teología cristiana de la vida y habían introducido una falsa enseñanza: 1, sobre Dios; 2, sobre la salvación; 3, sobre Cristo; sobre el hombre. Entonces Juan combate esa falsa enseñanza con la palabra del Señor, pero la combate mostrando cómo es la realidad de una persona que ha nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo
tiene una vida, tiene una experiencia de acuerdo a la naturaleza con la cual nació de nuevo. ¿Usted quiere identificar uno que ha nacido de nuevo? Su experiencia de vida va a mostrar que tiene una orientación hacia el cielo. El que ha nacido de nuevo camina en contra del mundo. El que ha nacido de nuevo le da la espalda al mundo, hermanos. Y Juan entonces en esta epístola es una epístola donde contrasta cómo usted identifica a un nacido de nuevo y cómo usted identifica a alguien que está en medio de la congregación pero que no ha nacido de nuevo. ¿Bien? Entonces ellos, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces ellos en lo que enseñaban estaban separando la enseñanza de la vida. No relacionaban la enseñanza con la vida. Decía que no importaba cómo ustedes vivan, porque ellos decían que la materia no es mala. Ellos decían, ustedes los cristianos no tienen por qué tener problema con el cuerpo, porque el cuerpo ustedes pueden pecar y hacer lo que sea, porque no van a tener ningún problema de ninguna índole. Entonces, claro, Juan dice muchas veces enfrentando esa falsa enseñanza, diciendo de que si decimos que no tenemos pecado, como lo dice acá, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Entonces, mis hermanos, ellos llegaron al punto de negar la existencia misma del pecado. Ahí en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, llegaron hasta ese punto. Afirmaban que ellos no eran afectados por el pecado. Bien. Y en esa condición pecaminosa decían, no, nosotros sí tenemos comunión con Dios. Bien. Era una contradicción. Entonces esto tiene que descubrirse. Nosotros necesitábamos entender, percibir por la palabra de Dios y por la vida cuál es la experiencia de una persona que tiene comunión con Dios. Cuál es el vivir de una persona que tiene comunión con Dios, hermano. Y mire que el carácter de una persona está determinado necesariamente por el carácter al Dios que adora. Ellos no adoraban al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles sí adoraban al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y la adoración al Dios de nuestro Señor Jesucristo va a producir una vida en luz. Va a producir una vida que va a magnificar el nombre de Jesucristo en todas las áreas, hermanos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, ¿por qué reconocían que ellos eran falsos maestros? Por su andar, por su vivir. Su vivir, su andar era de la misma naturaleza que el maligno. Sus obras eran las mismas obras del maligno. Sus palabras venían del propio malo, del maligno. Todo su vivir mostraban que eran mentirosos. Su mover mostraba, su hablar mostraba, su accionar mostraba que eran falsos, hermano. ¿Ven? Entonces, hermano, estos falsos maestros no tenían comunión con Dios, porque la comunión con Dios va a producir luz. O sea, la comunión con Dios va a producir un vivir diferente al vivir propio del ser humano. Y ellos no tenían esa experiencia de vida, hermano. Ellos habían nacido era de las tinieblas. Por tanto, su vivir, su pensar y su andar estaba oscurecido. Mire, si usted mira Efesios capítulo 5, 8, dice, no que nosotros andábamos en tinieblas. ¿Sabe qué dice? Que nosotros éramos las propias tinieblas. Y el que anda en tinieblas es porque ha nacido de las tinieblas. Y eso éramos nosotros. Teníamos una mente oscurecida y gracias al Señor vino la luz. Vino la luz del evangelio para iluminar toda nuestra oscuridad, todo nuestro vivir deshonroso y pecaminoso, hermanos.
Bien. Ahora, ¿qué es andar en tinieblas acá en la epístola? ¿Qué es andar en tinieblas? Hice un resumen de lo que es andar en tinieblas en la epístola. Mentir, decir que no tenemos pecados, amar al mundo, no amar a los hermanos, no guardar sus mandamientos, aborrecer a los hermanos, no conocer al Padre, o sea, no haber sido perdonados los pecados, negar que Jesús ha venido en carne, negar al Padre, negar al Hijo y practicar el pecado como forma de vida, porque el texto va a decir más adelante que nosotros no pecamos en el sentido no que usted no peque nunca, en el sentido es de que no tiene una vida entregada al pecado. Bien. Y utilizando entonces la misma figura, si el que anda en tinieblas es porque nace de las tinieblas, lo contrario sería, si alguien anda en luz, es porque ha nacido de la luz. El que anda en las tinieblas ha nacido de las tinieblas. Pero el que camina en la luz, el que vive en la luz, es porque ha nacido de la luz. Y entonces queremos hacer un énfasis en esto. Para que usted y yo podamos caminar en la luz, necesitamos haber nacido de la luz. Para que un ser humano pueda andar en luz, necesita obligatoriamente nacer de la luz. ¿Bien? Por eso dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Bien, mira cómo comienza el texto, mira su Biblia, hay un pero. ¿Por qué? Porque hay un pero, porque acá hay un contraste del versículo 6 con el 7. Andar en tinieblas y andar en luz. El que anda en luz, el que anda en tinieblas, el que anda en luz. Entonces Juan dijo, vea, estos andan en tiniebla, pero. El pero es que los engañadores no andaban en luz y Juan va a demostrar dos características de aquellas personas que andan en tinieblas y no andan en la luz. Juan va a demostrar dos características de aquellas personas que andan en la luz. Y es una característica, hay una comunión, y dos, la segunda característica, hay una limpieza de pecados. Bien, vamos a ir a 2 Corintios, muy rápido. Capítulo 4, vamos a leer el versículo 6. Para que un ser humano pueda andar en luz, o sea, pueda tener una experiencia de vida santa, una experiencia de vida pura, para ello el ser humano necesita primero nacer de la luz. Cuando usted se va al Génesis, capítulo 1, versículo 3, nosotros vemos la revelación inicial de Dios como creador que está ligada a la luz. En Génesis vemos nosotros que Dios creó los cielos y la tierra. Luego en el versículo 3 habla de la luz. Y después de llegar la luz llega la vida. Vemos la luz en el primer día y luego vemos la vida en el tercer día. ¿Bien? Primero encontramos la luz, luego encontramos la vida en el Génesis. ¿Por qué? Porque la luz produce vida, hermanos. En este caso, la luz produce vidas santas. Y el punto de partida de la vida cristiana es la iluminación de Dios. Todos los seres humanos estábamos muertos en delitos y pecados. Todos los seres humanos estábamos oscurecidos, en tinieblas. Y pasó algo en un momento de nuestra experiencia cristiana. ¿Qué fue lo que pasó? Vino la iluminación de Dios. Y ese es el punto de partida de nuestra vida cristiana. La luz viniendo a nuestro corazón. La luz viniendo a nuestra mente. Iluminando todo nuestro ser.
y orientando nuestra vida de una manera diferente. 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este versículo, no podemos leer por el tiempo el versículo anterior, este versículo explica el versículo 5. Los apóstoles predicaban a Jesucristo como Señor. ¿Sabe por qué? Porque el propio Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y Él fue el que resplandeció en el corazón de los apóstoles y en los nuestros. Mire, hermanos, cuando Dios resplandeció en el universo, fue producida la primer creación. Y dijo Dios: haya la luz. Ese primer resplandor produjo la primer creación. Ahora su resplandor en el corazón de los apóstoles y en los corazones nuestros produjo la nueva creación. El primer resplandor produjo la primer creación, pero ahora este resplandor en los apóstoles y en nosotros produce ahora la nueva creación. Entonces el resplandor de Dios llega a nuestra vida y entonces nos hace nacer de nuevo. Nacemos de la luz. Por eso en Tesalonicenses está esta misma figura, que no somos hijos de la noche, sino hijos de ¿qué? Del día, de la luz. ¿Bien? Bueno, si habláramos del contexto de 2 Corintios 3 y 4, el resplandor de Jesucristo en nuestros corazones es mucho mayor que el resplandor en la piel del rostro de Moisés. Muchísimo mayor y muchísimo más profundo, porque el resplandor de Moisés no produjo la nueva creación. En cambio, el resplandor de Dios en nuestros corazones, cuando iluminó, produjo la nueva creación, un nuevo nacimiento. ¿Bien? Entonces, hermano, esa luz brilló en nuestro interior a través de Jesucristo, a través de quién era Jesús. Entonces, cuando conocimos a Jesucristo, todo nuestro ser quedó iluminado. Entonces, por eso decimos que para poder andar en luz necesitamos nacer de la luz, tener esa iluminación. Y la iluminación es el conocimiento de quién es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Iluminación que viene por la predicación del Evangelio, de quién es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, después de nacer de la luz, ahora entonces viene nuestra experiencia de vida, de la cual está hablando Juan para hacer contraste. Y es necesario andar en esa luz de la cual hemos nacido. Amén. Vamos a 1 de Juan, versículo 7. Pero si andamos en luz. Cuando la Biblia habla del andar, se refiere en la Biblia al vivir de una persona, al modo de ser de una persona, al modo de comportarse, de moverse y de caminar de una persona. ¿Bien? Esa palabra andar aparece 5 veces en la epístola. Y cuando usted mira la epístola a los Efesios, aparece 7 veces esa epístola. Y en Efesios se anda de acuerdo a la posición que todos nosotros tenemos en Cristo. Y en Juan, primera epístola de Juan, se anda de acuerdo al nuevo nacimiento de la luz, hermanos. ¿Bien? Pero si nosotros andamos en luz, o sea, persistimos en andar en la luz de Dios, o sea, nos identificamos en nuestra vida con la vida de Dios, o sea, nos identificamos en nuestro vivir con la santidad de Dios, hermano, con la pureza de Dios, hermano. Y claro, esa identificación con esa luz va a traer un estilo de vida que es contrario al mundo, porque nuestro estilo de vida
va a ser moldeado por la luz. Hermano, y esto no es nada diferente de lo que Dios le pidió a Israel en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Israel va a entrar a la tierra prometida, el Levítico, capítulos 18, 19, 20, el Señor repite constantemente: sed santos porque yo soy santo. Entonces ellos iban a entrar a la tierra prometida, entonces empieza a darle leyes de índole sexual. No verás la desnudez de la mujer de tu padre, no verás la desnudez de tu hermana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a la tierra donde iban a entrar tenían todas esas prácticas. Entonces Dios le dice: usted es un pueblo apartado y su modo de vivir es diferente al de esa nación. Bueno, aquí lo está diciendo de otra manera. Usted quiere identificar a un falso maestro, mire su vida. De pronto sus palabras pueden ser altas, pero su experiencia de vida no. Porque no tiene sustento de cómo vivir una vida en luz. Pues ¿por qué? Porque no ha nacido de la luz. ¿Sí me entiendes? Por más que trate de fabricarlo, en algún momento se va a caer. Y todos nos vamos a dar cuenta: es mentiroso, es un falso y es un engañador. ¿Bien? Entonces, hermano, cuando Dios resplandece en nuestros corazones, resplandece en nuestro interior. Pero es necesario que ese resplandor que brilló en nuestro interior, en nuestro corazón, salga hacia afuera. Bien. La luz, como dice Mateo, no se puede esconder ¿en dónde? En el almud, o sea, en un cajón. Porque es necesario que la luz alumbre ¿a quién? A todos los que están en la casa. Ahí en Mateo utiliza dos figuras, dos metáforas. La luz en la ciudad que ilumina a todos y la luz en la casa. O sea, necesitamos luz afuera y necesitamos luz adentro. Nuestro vivir debe ser luz afuera y debe ser luz adentro. Los de adentro, los de la casa, también necesitamos ver cómo es el vivir de la luz. ¿Por qué, hermano? Porque miren, en la iglesia tenemos diferentes edades. Entonces los más jóvenes empiezan a ver cómo es un vivir en santidad y en luz. ¿Y a dónde lo va a encontrar? En el mundo. Tiene que verlo en los mismos hermanos. Por eso alumbran los de la casa. Esa primer metáfora. Y la segunda, la luz en la ciudad. Entonces esa luz no solo se queda acá. Esa luz debe salir hacia afuera. Y cuando esa luz sale hacia afuera, entonces es cuando más personas son alcanzadas por esa luz. ¿Y qué sucede? El reino de Dios empieza a crecer. Más personas salvadas, más familias restauradas, más hombres edificados. El que era mentiroso ya no lo es. El que era borracho ya no lo es. El que era adúltero ya no lo es. ¿Ve? Lo importante de esa luz. Entonces, hermano, vamos a leer un versículo. Efesios, ahí mismo que estábamos citando, 5, versículo 8. Eso tiene que ver con el andar en luz, andar en santidad. Y esto usted no lo puede fabricar. Esto es un producto de la vida y de la luz que llegó a nuestro corazón. Y en la medida que usted y yo no ofendemos al Espíritu Santo, no lo contristamos y no lo apagamos, no disminuimos el poder para Él sacar esa luz que hay en nosotros. ¿Bien? Esa luz va encontrando una salida en nuestra vida. Pero esa salida va relacionada con nuestra obediencia al Señor. Porque en otro tiempo erais tinieblas. O sea, no es que teníamos un parchecito de tinieblas aquí, otro parchecito por acá y otro parchecito por acá. Nosotros éramos las propias tinieblas. ¿De verdad, hermano? Por supuesto. Sin lugar a dudas. ¿Ven? Así éramos nosotros. Más ahora, gracias al Señor. ¿En cierto? Ya no somos así. Gracias al Señor que llegó a nuestra vida, que vio nuestra condición perdida y pecaminosa, hermano. Que tuvo misericordia de nosotros y no porque fuésemos los mejores. ¿Bien? Pecamos de la misma manera que los otros
y hasta peor. Mas ahora, aleluya, sois luz en el Señor. Entonces, mira lo que dice el texto. Andad como hijos de luz. Bien, esa palabra andad, yo le llamo la gramática del reino. Esa palabra, ese verbo andar, es un verbo que está en gramática en imperativo. En imperativo suena en español con signos de admiración. Entonces quedaría así: andad, así más o menos. Ahora, cuando en la Biblia hay un imperativo que es un mandamiento, siempre, escúcheme querido hermano, cuando Dios a usted le pide algo, es porque ya le da el sustento para hacerlo. O sea, si Él le dice, ande en amor, es porque ya él ya le dio el sustento para hacerlo. No lo deja usted solito andar en el amor de Él, que no podemos. ¿Y cuál fue el sustento? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así que, querido hermano, no pida a Dios que le dé amor. Pida a Dios que su amor, que el amor de Él se perfeccione y salga. ¿Ven? Porque el amor de Dios vino perfecto, pero nosotros lo enredamos, lo oscurecemos, y cuando sale, no sale de la misma manera que entró. Sale un poco distorsionado por ahí con nuestro egoísmo, ¿cierto? Por ahí con nuestras cositas. Entonces, ese amor ha sido derramado. Entonces, cuando Dios da un mandamiento, ya dio el sustento para hacerlo. Entonces, cuando Él dice andad como hijos de luz, es porque nos dio el sustento. ¿Y cuál fue el sustento? Nacimos de la luz. Ese es el sustento. Usted y yo nacimos de la luz, porque la luz resplandeció en nuestros corazones cuando lo conocimos a Él, el más hermoso de los hijos de los hombres. Y ese conocimiento de Él, hermano, iluminó toda nuestra vida. Bien. Y sigue diciendo el 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Bien, aquí permítame un momentico meterme en crítica textual, un momentico, donde dice, porque el fruto del Espíritu, hay dos tipos de manuscritos griegos. Los que se dicen los unciales más antiguos, no dice espíritu, dice luz. Por ejemplo, la Biblia textual traduce, porque el fruto de la luz es. Y el Reina y Valera, que es del texto crítico, dice, porque el fruto del Espíritu. ¿Bien? Entonces, algunos comentaristas críticos textuales dicen, bueno, tiene mucho más sentido la luz, porque viene hablando de la luz, del versículo anterior. ¿Bien? Pero son sinónimos. O sea, esto es sinónimo de Gálatas capítulo 5. Y la fructificación del Espíritu es. Y aquí es lo mismo. La fructificación de la luz es, hermano. Entonces, hermano, cuando nosotros somos regenerados, nosotros entramos a un mundo nuevo. El mundo del regenerado es un mundo nuevo que nosotros no conocíamos, que no sabíamos que existía. Solamente conocíamos el mundo viejo, el mundo antiguo, el mundo de pecado. ¿Bien? Entonces el mundo de la regeneración tiene nuevas orientaciones. Cuando viene la luz, cuando viene el Espíritu Santo, entonces sus orientaciones cambian. ¿Bien? Sus sentimientos cambian y casi siempre empiezan a ser contrarias al mundo, hermanos. Entonces, la fructificación de la luz es resultado de la comunión con la luz. En este caso, la comunión con la luz es la comunión con el Dios Santo, hermanos. Usted, hermano, hermana, si usted está en comunión con la luz, no lo puede esconder. Nosotros nos vamos a dar cuenta. Este hermano, esta hermana mantienen la luz, hermano. Lo vemos, lo percibimos, hermanos. Entonces la comunión con la luz dará una vida, una experiencia de vida donde el Dios Santo puede ser reconocido. Y eso era lo que pasaba con los falsos maestros.
En ellos no se podía reconocer cómo era el Dios Santo. Si usted veía a Jesucristo, podía reconocer cómo era el Dios Santo. ¿Cierto que sí? Él lo dijo así: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ojo, no ha visto a la persona del Padre, ha visto al Padre por imagen, porque Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, cuando los hombres miraban a Jesucristo, podían plenamente leer cómo era quién, cómo era Dios, hermano. Entonces, cuando la iglesia miraba a los falsos maestros y les costaba, como que no encontraban un rasgo de cómo era el Dios Santo. Decían, no encontramos cómo es. En cambio, cuando estamos con los apóstoles, oye, qué tan raro. Podemos percibir cómo es Dios, cómo es justo, cómo es bueno, cómo es santo, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, hermano, ¿qué es andar en luz en la epístola? ¿Qué es andar? Ya dijimos que es andar en tinieblas en la epístola. ¿Qué es andar en luz en la epístola? Practicar la verdad, tener comunión unos con otros, tener comunión con los apóstoles, porque la doctrina apostólica surge de la comunión con el Padre y con el Hijo. No amar al mundo. Cuidado con eso, hermano. Mucho cristiano todavía tiene su corazón en el mundo. ¿Y sabe qué pasa? El texto de 2 de Juan 2, 17, 18, cuando dice no améis al mundo ni las cosas que están en él, y cuando dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Lo ha leído? O sea, quiere decir que el amor del Padre pareciera ser que no tuviera cabida en él porque hay algo ya que lo llenó. Es lo que trata de decir. Entonces, hermano, andar en luz es no amar al mundo, al cosmos. El cosmos es un sistema, el mundo. O sea, lo que pasa es que la palabra mundo en la Biblia tiene varios significados. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Ahí qué es? Personas. ¿Bien? El Dios que creó el mundo. ¿Ahí mundo qué es? La creación. Pero aquí el mundo, no améis al mundo, es el sistema de valores, ideas, pensamientos, ideologías y filosofías en el mundo que son contrarias a Dios. Entonces, una de las evidencias de andar en luz es que no se ama al mundo. Una evidencia de andar en luz en la epístola es hacer la voluntad de Dios. Una de las evidencias de andar de luz en la epístola es purificarse, que lo vamos a mirar. Una de las evidencias de andar en luz es limpiarse de pecado. ¿Sabe qué pasa cuando usted y yo estamos en la luz del Señor? Cada vez, supongamos que yo tengo lunares que no veo bien en mi mano, pero resulta que yo me acerco más a la luz, y mientras yo me acerque más a la luz, más me voy a ver los lunares que tengo. Cuando nos acercamos más al Señor, ¿sabe qué sucede? Y esto es propio de la experiencia del que va avanzando en la fe. Empieza a verse como es. ¿Y sabe qué sucede? Eso nos lleva a humillarnos más al Señor, porque no éramos tan buenos como creíamos. Y apenas empezamos a recibir la luz, esa luz ilumina nuestra mente, nuestra conciencia, y yo pensé que era bueno. Y ahora mantengo en la presencia del Señor pidiéndole que me limpie con la sangre de su Hijo, porque no soy tan bueno como creía. Andar en luz, ya lo decía nuestro hermano, amar a los hermanos. Andar en luz, hacer justicia. Y andar en luz, lo vamos a ver en la próxima reunión, Dios mediante, que lo repite toda la epístola. La epístola repite varias frases. Permaneced en él. Y usted, cuando miraba a un falso maestro, un anticristo, un engañador de estos pronósticos, usted encontraba que ellos no permanecían en él. Permanecían eran otras cosas. No permanecían en Jesucristo. No eran discípulos de Jesucristo. No estaban a los pies de Jesucristo. Entonces, hermano, en términos prácticos, ¿qué es vivir y andar en la luz? Vivir una vida que sea separada
o santa en todos los aspectos de nuestra vida, hermano. Una vida en luz es una vida donde es gobernada, una vida interior que es gobernada por la palabra y por el Espíritu. Una vida interior, una vida familiar que es gobernada por la palabra y el Espíritu. Una vida eclesial que es gobernada por la palabra y por el Espíritu. Una vida social que es gobernada por la palabra y por el Espíritu. Una vida en luz es una vida apartada en todas las áreas de nuestra vida. O sea, en términos de Pablo, Efesios 1:21, vivir a Cristo, hermano. Eso es una vida en luz, hermano. Eso es una vida en luz. Vivir a Jesucristo, hermano. Y cuando usted vive en Cristo, ¿sabe qué sucede? Apocalipsis. Usted cuando mira Apocalipsis, hay una imagen que se utiliza para la iglesia en Apocalipsis. Y dice que la iglesia, la ciudad, la compara con una ciudad. Y dice que la ciudad tiene una característica que tiene oro cristalino. Y hay una cosa que yo veo en la ciudad al final de los tiempos, y es que es una ciudad, la característica de la ciudad es como si fuera transparente. ¿Sabe qué pasa cuando hay transparencia? La luz pasa plenamente. ¿Ven? Entonces, hermano, una vida santa es una vida transparente porque la luz, que es Dios, digámoslo así, pasa. No encuentra obstáculos, digámoslo así. Muchas veces, hermano, nosotros hemos sido un contratestimonio del evangelio porque no hemos permitido, por nuestro carácter, por nuestro vivir, por nuestros hábitos, por nuestro ego no tratado, por decirle que no a la cruz, por decirle que no a las provisiones de Dios a nuestra vida, no hemos dejado que esa luz pueda traspasar en nuestra vida. Hay veces las personas se acercan a nosotros y en vez de conocer un aspecto más de la luz, de la santidad, de la pureza de Dios, encuentran son puras características nuestras. ¿Bien? Entonces, mis hermanos, somos nacidos de la luz y no es suficiente vivir la luz de manera privada. Necesitamos que esa luz, o sea, el santo vivir del Señor, magnificado en nuestros corazones, otros puedan verla porque van a ser atraídos hacia el Señor. Es como un imán, hermanos. Ya decía nuestro hermano Cristian esta mañana. El mundo va a conocer que somos discípulos porque nos amamos. Y apenas vea ese amor, el mundo va a ser como atraído en medio del seno de la iglesia. Y también va a ser atraído cuando vea el vivir del Señor. El vivir en nuestras esposas de luz, el vivir de los esposos de luz, el vivir de los hijos de luz. Eso va a ser un imán, va a ser un atrayente y va a ser muy beneficioso para los intereses de Jesucristo acá en la tierra. ¿Bien? Ahora, ¿cuándo comienza a salir esa luz hacia el exterior? Que es uno de los secretos de la epístola. Primera de Juan 2, versículo 6. Vamos a primera de Juan 2, 6. ¿Cuándo comienza a salir esa luz? Cuando nosotros permanecemos en Él. Uno de los secretos de la epístola. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esa palabra permanecer aparece 24 veces en esta epístola. Permanece, permanecer. Y 13 veces de esas 24 veces la forma verbal es en tiempo presente. Quiere decir
que es una acción constante. ¿Bien? Entonces, hermano, cuando usted y yo permanecemos en Él, así como recuerda la alegoría de los pámpanos y la vid, ¿cuándo un pámpano va a fructificar? Únicamente cuando permanecemos en Él. Permanecer significa quedarse. ¿Quedarse en quién? Quedarse en Cristo. Quedarse en su palabra. Quedarse en el Espíritu. Quedarse en comunión con Él, hermanos. Estamos en el tiempo del entretenimiento. Y el entretenimiento, hermano, nos saca de permanecer en Cristo. Hoy tenemos cristianos que ya no permanecen en Cristo, sino en el TikTok. ¿Cierto que sí? Hermano, y eso roba nuestra comunión con el Señor. Roba nuestro tiempo con el Señor y roba nuestra permanencia con el Señor. Y no solo eso, si empezamos a enumerarlo, la lista es larga. ¿Bien? Entonces, hermano, el permanecer constantemente nos ayuda a uno filtrar los falsos maestros, engañadores y mentirosos que entran a la iglesia. Que eso Juan le decía a los discípulos, mire quién es el que es de Dios, el que permanece en Él. Y dos, nos revela la manera en que nosotros podemos fructificar la luz. Porque creo que hablamos del fruto de la luz. Entonces, hermano, cuando usted y yo permanecemos en Cristo, hay un poder sobrenatural del Espíritu Santo. Voy a utilizar este término, no me malinterprete, que va a espiritualizar nuestro vivir. El Espíritu Santo, cuando usted y yo permanecemos en el Señor, es la base para que Él empiece a espiritualizar toda nuestra vida. Y claro, nuestra forma de vida, nuestra orientación de vida va a cambiar. Ahora, también quiero decirles algo más acerca del andar. Y es que el andar, ¿sabe qué indica? Progreso. Si usted anda, obligadamente está avanzando. Eso es lo que significa andar. ¿Bien? Entonces, hermano, así como un niño empieza a dar sus primeros pasitos y aprende a caminar, él primero tiene que vencer muchas dificultades. Después de eso empieza a caminar, empieza a avanzar. De la misma manera, andar en luz significa que la vida cristiana va progresando y avanzando hacia la madurez. Eso quiere decir andar, porque andar, la misma palabra, indica un progreso, hermanos. ¿Bien? Y el versículo 7 termina diciendo: pero si andamos en luz, como Él está en luz. El Dios Todopoderoso habita en luz, hermano. Y Él está en luz, nosotros debemos identificarnos con esa luz. No hay otro punto de identificación para nuestra vida cristiana. ¿Bien? Como Él está en luz, y mira lo que termina diciendo: tenemos comunión. Una de las características del andar en la luz de Dios, mire su Biblia, hermanos, es que usted y yo podemos tener comunión. Es que usted y yo podemos tener compañerismo. Es que usted y yo podemos caminar juntos. La luz hace que el individualismo se eche afuera. En la iglesia no hay llaneros solitarios. No existe. En la iglesia todo es unos con otros. Por ejemplo, hermano, es que yo tengo los 5 ministerios. Soy apóstol, evangelista, pastor, maestro y profeta. Aleluya. Necesitamos eso para la iglesia. Pero usted, aunque tenga todos los ministerios, usted no va a conocer solo a Jesucristo. Porque Efesios 3 revela que vamos a conocer la profundidad, la altura, la longitud del amor de Dios. ¿Con quién? Con todos los santos. Es una evidencia que usted está en luz, que tiene comunión. Entonces, hermano,
Cuando yo a veces veo algunos hermanos, algunas hermanas que no tienen comunión con los hermanos y colocan una excusa como que, es que el hermano Tales no me saludó, o es que la hermana Tales no me miró. En el fondo se llama tinieblas. No tratan de disfrazarlo, pero en el fondo se llama tinieblas, porque la luz, ¿qué hace? Pues que tengamos, por eso dice acá, si decimos que tenemos comunión, no, el 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces hay una comunión en el seno intratrinitario. Hay una comunión divina entre el Padre y el Hijo por el Espíritu, una comunión de amor, de compañerismo, de preferencia, de amor. Entonces, así como ellos viven en esa luz y tienen comunión, entonces el Señor quiere que también que nosotros, que en la medida que vivamos en esa luz, también tengamos comunión unos con otros, hermano. Así que identifiquemos. Entonces los falsos maestros venían y decían, bueno, ¿y usted por qué no tiene comunión con los hermanos? No, porque es que... Entonces ya Juan le decía, ¿sabe por qué es? Andan en tinieblas. Sino que tratan de disfrazarla, porque el diablo siempre se esconde, hermano. El diablo nunca queda a la vista. ¿Usted le ha visto el trinchete y la cola? No, él siempre se esconde. Él nunca queda a la vista. ¿Ven? Entonces, hermano, el caminar en luz implica en vivir en unidad con los creyentes. Y entonces esa luz va a reflejarse y a permear nuestras relaciones. Amén. Y termina diciendo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa palabra catartizo, como está en presente, significa está limpiando constantemente. Esa palabra significa liberar de toda mezcla, hacer limpio en el sentido de contaminación del pecado. Entonces, hermano, cuando nosotros vivimos en la luz de Dios, la luz de Dios de diferentes maneras expone nuestros pecados. Y cuando expone nuestros pecados, nuestra conciencia es iluminada. Y al ser iluminada vemos la necesidad de ser lavados por la sangre del Señor. Y entonces cuando la sangre del Señor nos limpia de todo pecado, es para poder tener comunión con Dios y unos con otros, hermano. Mire, la Biblia habla de varios niveles de comunión. Por ejemplo, el nivel de comunión más básico es con Dios. Ese es el nivel de comunión que todo cristiano debemos tener. Pero de esa comunión con Dios, entonces surge la comunión con los hermanos. Y luego, por ejemplo, Tesalonicense habla de otro nivel de comunión, que es la comunión, digamos ya, de la comunión regional. ¿Bien? Entonces, hermano, cuando estamos en comunión con Dios, su luz, o sea, su santidad, su ser, su gloria, nos hace ver cómo somos y nos lleva a humillarnos y a volvernos a Él. Y pongo un ejemplo. Isaías, que lo cantamos hoy. 6:1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. ¿Lo recuerdan? Y cuando tuvo esa visión de la luz, ¿sabe qué sucedió? Se dio cuenta cómo era. No era tan bueno como creía. Entonces, hermano, esa comunión siempre nos va a llevar a una limpieza de pecado. Entonces, claro, los anticristos, los falsos maestros y engañadores nunca iban a ser limpios. ¿Por qué? Porque no tenían comunión con Dios. Y al no tener comunión con Dios no iban a ser iluminados. Y al no ser iluminados no iban a dar cuenta de su pecado. Y por eso vivían en pecado. Que es una de las características de los falsos maestros, hermano. Ahora, ahí mismo en este versículo terminando, Juan también está peleando la defensa de la fe contra el pregnosticismo naciente. O sea, lo digo así porque ahí a final del primer siglo empezó a surgir esto. Ya Ireneo de León, en un libro que se llama Contra herejías, él se enfrenta al gnosticismo, pero ya tiene como un cambio de pensamiento. Y luego
tratado contra las herejías de Hipólito de Roma también se enfrenta al gnosticismo, pero ya es diferente. Entonces eso tuvo como sus cambios, sus variaciones, pero lo básico del gnosticismo acá era uno, que la materia era mala, por eso Jesucristo no podía venir en carne, porque la carne era mala. ¿Ven? Entonces viene la línea del docetismo, que decía no, Cristo era una mera apariencia, que Él no se hizo hombre. Entonces Juan dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir? Que se encarnó y que murió y que derramó su sangre, que no era una mera apariencia o que no era un fantasma como predicaban ellos. ¿Bien? Entonces, hermano, la comunión con el Padre y con su Hijo en el Espíritu ilumina nuestra vida y hace que nos reconozcamos como somos, y eso nos lleva a una limpieza constante de nuestros pecados. Y también, ¿sabe qué va a suceder? Una comunión fluida unos con otros, hermano. Los falsos creyentes o los falsos maestros, que eran los anticristos y los engañadores de la epístola, no andaban en la luz porque no conocían a la luz, porque no habían nacido de la luz, no tenían comunión con Dios, por eso sus conciencias estaban contaminadas de pecado, y no tenían comunión con los santos porque estaban en tinieblas, hermano. ¿Bien? Ahora, hermanos, ¿cómo responde nuestro corazón a la luz de Dios? ¿Cómo responde nuestro corazón a la santidad de Dios, al ser puro de Dios, al ser limpio de Dios? ¿Nuestro vivir se identifica con el fruto de la luz o necesitamos volvernos al Señor una vez más para que nos limpie? Padre, estamos muy agradecidos porque tu palabra y tu espíritu iluminan lo más profundo de nuestro ser, Señor. Queremos, como hijos de la luz, como aquellos en los cuales has resplandecido, caminar, Señor, en esa luz, y queremos que ese vivir sea conocido por los hombres y por la iglesia, Señor. Pedimos que tu palabra nos moldee, Señor, que tu espíritu nos corrija, Señor, y nos lleve a una experiencia de vida donde tu nombre sea honrado. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén, hermanos.